Para empezar, veamos lo que significa el nombre del Pentateuco, el cual contiene los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los antiguos israelitas y el pueblo judío de hoy se refieren al Pentateuco como la Torá. Torá es una palabra hebrea que a menudo se traduce como ley y puede ser más ampliamente entendida y conocida como instrucción. El valor nominal de los textos, por lo tanto, se ve en cuanto fueron dirigidos a los israelitas en su camino desde Egipto hasta la tierra prometida de Canaán. La Torá, hasta el siglo IV a.C., era un extenso escrito hebreo. Más tarde, con posterioridad al siglo III a.C., la obra fue traducida al griego como parte de lo que hoy se conoce como la Septuaginta, nombre comúnmente abreviado con el correspondiente número romano 70, y que se refiere a la primera versión griega de la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento. Dicha traducción de la Torá, y en general de todo el Antiguo Testamento, al griego se origina en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Aquí conviene detenernos un momento a fin de revisar el siguiente dato histórico. En el siglo VI a.C. y durante siglos después, muchos judíos comenzaron a descender a Egipto para escapar de la cautividad babilónica, por lo cual Alejandría, convirtiéndose en la capital de Egipto, albergó una gran población judía, cuyos descendientes judíos alejandrinos hablaban griego y no hebreo. De esta circunstancia, y debido a la vida intelectual judía de Alejandría en el siglo III a.C., surge la necesidad de que la Torá estuviera disponible en griego. Bueno, prosiguiendo con nuestro análisis del significado del Pentateuco, parece que fue en el momento de la traducción al idioma griego que la Torá se dividió en 5 partes. De ahí viene el nombre de Pentateuco. Pente significa 5, teokos quiere decir rollo o libro enrollado, o sea, como un volumen. Es también muy probable que el nombre Pentateuco fuera originado por los traductores de la Septuaginta, obra en que por primera vez aparece. Es así entonces como se forma una sola obra en 5 tomos que los judíos designan como Torá. Estos 5 libros constituyen teológicamente la columna vertebral del resto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento según Deuteronomio 26, 5 hasta 10, Josué 24, 2 hasta 13 y Hechos 13, 17 hasta 41. Aunque se citen con poca frecuencia en otro lugar, cada libro es fundamental y esencial para el resto de la Torá, el Antiguo Testamento e incluso el Nuevo Testamento. Estos 5 libros de la Torá comparten una unidad de historia, argumento y tema que los reúne como su inscripción tradicional a un solo autor. Es decir, podemos ver la unidad de su plan, la armonía de sus partes y el progreso continuo de principio a fin. Asimismo, los 5 libros tienen una secuencia cronológica y teológica. El Pentateuco es la fundación de la teocracia, es decir, el restablecimiento del gobierno de Dios en la tierra mediante el hombre sobre el mal y sobre toda la creación. En las Sagradas Escrituras, este grupo de libros se designa con distintos nombres. Primero, el libro de la ley. Segundo libro de los Reyes 22:8 dice: Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán, y éste lo leyó. Y segundo libro de Crónicas 34:14 dice: Y mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés. Segundo, el libro del pacto. Segundo libro de Crónicas 34:30 dice: Y subió el rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor,
y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Tercero, el libro de Moisés. Esdras 6:18 dice: Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. El Nuevo Testamento usa designaciones similares. Primero, el libro de la ley. Gálatas 3:10 dice: Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Segundo, el libro de Moisés. Marcos 12:26 dice: Y en cuanto a los que muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios le habló diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Tercero, la ley. Lucas 16:16 dice: La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. 4. La ley de Moisés. Juan 7:23 dice: Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? Y quinto, la ley del Señor. Lucas 2:23 y 24 dice: Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Las descripciones del Pentateuco en ambos testamentos sirven para recalcar su paternidad divina y humana, su autoridad como la ley obligatoria y su forma escriturada en el libro. Los judíos lo llamaban la ley o la ley de Moisés, porque la legislación de Moisés forma una parte importante del mismo. Ya sabemos que el Pentateuco, que se compone de los 5 de Moisés, es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Recordemos entonces que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento forman un grupo que se conoce comúnmente con el nombre del Pentateuco. Aunque el Pentateuco está dividido en 5 libros, se trata de una sola narrativa continua. Génesis concluye con las palabras finales de José, que anunció el regreso de los hijos de Israel hacia la tierra prometida, lo que Éxodo continúa y trata en detalle. En Éxodo 38:26 se habla sobre un censo que es explicado en Números 1. En Levítico 1:1, junto al verbo llamar, en el texto hebreo, falta el sujeto. Solo con Éxodo 40:38, el último versículo de Éxodo, podemos identificar que el sujeto de este verbo es Dios, haciendo de Levítico 1:1 una continuación directa de Éxodo 40:38. Deuteronomio, comentando la historia y la ley mencionadas en los libros anteriores, concluye con el avance o la peregrinación de Israel a la tierra de la promesa bajo el liderazgo de Josué, cumpliendo las palabras de José en Génesis 50. Es también interesante notar que hoy en día las sinagogas modernas tienen todo el Pentateuco en un solo rollo. Pero, ¿por qué fue dividido en 5 diferentes libros? Lastimosamente no lo sabemos con certeza. Algunos teólogos creen que las 5 divisiones fueron hechas debido a las limitaciones físicas de los rollos de papiro que fueron usados. Por ejemplo, en una edición estándar de la Biblia hebrea, Génesis toma 85 páginas, Éxodo 72, Levítico 51, Números 74 y Deuteronomio 71. Es posible que el tamaño de Génesis fue la limitación práctica. Sin embargo, hay evidencias de rollos antiguos que son bastante largos, como el papiro Arris, el primero, el cual mide 42 metros de largo.
Otra posibilidad es que las divisiones fueron hechas para crear una disposición específica. Como ya fue mencionado anteriormente, Levítico es más corto. Los otros 4 libros son más largos y tienen una longitud similar. Considerando que Génesis es la introducción que trata sobre la historia de la creación hasta Egipto, Deuteronomio como la conclusión donde Moisés despide al pueblo de Israel, y Levítico con su longitud especialmente corta con respecto a los otros 4 libros, es posible que la disposición de los libros está apuntando al libro de Levítico como el corazón del Pentateuco, con su mensaje enfocado en la importancia de la santidad a través de los sacrificios. Bueno, hay otros teólogos que dicen que los libros del Pentateuco tienen características que permiten a cada libro tener su propia autonomía. Obviamente existen varias perspectivas sobre por qué el Pentateuco está dividido en la manera que está. De todos modos, es importante no perder de vista lo que es más importante de toda esta discusión, que el Pentateuco es una obra literaria de una sola historia continua que es inspirada por Dios, y se trata de una historia absolutamente esencial para entender apropiadamente el resto de la historia bíblica.